pintadas, cada una de forma individual, entra a un horno que cura la que cura la pintura a través de un tratamiento térmico. Punto y seguido. Cabe mencionar que la temperatura debe ser constante o uniforme durante todo el recorrido. Por lo que se propuso la integración de un control de flujo de combustible para un quemador instalado en el interior del horno. Punto y seguido. Sin embargo, durante la puesta en marcha, los operadores notaron que la temperatura puede variar en el interior del horno debido a condiciones de ventilación. Punto y seguido. Así, se vuelve evidente la necesidad de un esquema de tipo sobreposición y o selectivo para asistir a la propuesta actual. Punto y seguido. Cabe mencionar que la propuesta debe asistirse de la posición actual de la carrocería a lo largo de la banda para beneficiar la toma de decisión. En el dispositivo de selección diagonal conmutación. Misma dinámica del día de ayer, compañeros, solo que en esta ocasión 25 minutos.
A partir de este momento a 6, 5, si no me equivoco, presentan al menos 3 estudiantes como máximo los resultados que puedan brindar. Ante todos, verificamos que su propuesta cumpla con lo que nos proponen, así como la idea de la norma dice 5.1, etcétera, y pueden alcanzar hasta medio punto directamente para el examen. O bueno, para la calificación del parcial finalmente, ¿no? Si alguien tiene alguna duda, por favor levante la manita amarilla o active el icono de manita y lo atenderé. A partir de 6.5, pues mostraremos las posibles soluciones. Si es que nadie, pues, presenta una, ¿no? Adelante, compañeros, a trabajar.
Profe. 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 Compañero Javier, perdone la demora. Dígame. Ah, sí, no, no se preocupe. Igual tenemos que subir la imagen o... Sí, lo mismo que ayer. Una Ahí imagen, ya sea en el chat general o si quieren compartir directamente su pantanya para poder platicarnos a todos. Bueno, primero sería en el chat general para que podamos darle una un vistazo. revisadita y ya vemos si es factible o no. A ver, parece que envió algo, ¿no? Ajá. Mm, ujú. Ok, de acuerdo. Eh, Me parece adecuada su propuesta, compañero. Tal vez simplificada en demasía, pero hay que cuidar la idea de si control conviene, digamos, se desempeñe de manera automática o manual. Ah, ok, entonces hay que tomar en cuenta ahí con el selector, ¿no? Es la idea, ¿no? Tratar de cuidar Sí, esa situación. ok. Ah, sí, o sea que lo puedo corregir o ya perdí mi oportunidad. No, pues hay que corregirlo, compañero. Todavía tenemos Ok, tiempecito, ¿no? Tenemos, sí, entre gracias. comillas, 6, 5 máximo, ¿no? Sí, gracias.
Bien, en este caso su compañero Cristóbal también nos hizo enviar su propuesta. Mm. Bien, aquí compañero hay una mínima relativamente observación. Número 1, por lo que entiendo usted tiene un esquema de tipo selectivo, tanto para elementos primarios como elementos finales, ¿verdad? Sí, así es. Sin embargo, ojo con la instrumentación que usted muestra, compañero. Los elementos TT no pueden llegar directamente al controlador. Necesitan su propio instrumento de selección. Segundo, usted tiene un instrumento de selección para los elementos finales de control. Por lo que entiendo, usted divide el quemador o el punto en donde se hace la emisión de temperatura, ¿verdad? En tres posibilidades, ¿cierto? Sí, Ahora, XS no necesita utilizar una variable sin asignar porque seguimos hablando de un mismo lazo de control. Sería TS. Sabemos que la selección corresponde a la idea de temperatura. Y F, pues no necesariamente necesita presentarse porque es un lazo en términos de temperatura. ¿Sí lo comprende? sí. Ahora, para todo esto me sigue faltando alguien. ¿Quién? La posición, compañero. Ok. Sí, está bien, Pide- profe. sí, 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 nos piden la posición. Bien, después de su compañero Cristóbal, Javier. mm, a ver, caray. Tarán, tarán, tarán. Ajá. ¿Qué representación tiene para usted, compañero, la letra G en primera posición? Como es una variable para la elección del usuario, pues ahí usé una de esas para determinar que es un selector automático, porque como tal no hay una letra bueno, en la norma no hay una destinada a algún selector automático, Ah, más que no, el hand switch. ¿y por qué la letra G la asignamos, por ejemplo, en primera posición a calibre o en segunda posición a una mirilla? ¿A una qué, perdón? Mirilla, haciendo alusión a que es un vidrio. Bueno, La ahorita que letra estaba viendo G la sí norma, sí, existe, sí, sí, sí. Y y ahí, no bueno, es ahí como sin me asignar guié ni es con... libre. Ok, Hay que tener cuidado. Hay que sí. usar, compañeros, la letra que estamos ya teniendo en pantalla, vaya. Temperatura, pues no pasa nada. Entonces ahí Pero podremos adicionar ese selector como selector de temperatura y ya nada más le TS, especificaríamos que sería automático. ajá, TS, al tener la letra T y la S en segunda posición, ya sabemos que es un selector automático. La única manera que sepamos que es manual es HS. Ok, 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 de acuerdo, está bien. Muchas gracias. Mientras, compañero, entre comillas, diremos que su propuesta es acreditada. Platíquenos a los demás de cómo la formuló. Ok, por ejemplo, como vimos en el control por sobreposición, es cuando nosotros ocupamos varias referencias, por ejemplo, de medida.
y en este caso así lo ocupamos porque tenemos variaciones de temperatura, porque como sabemos no siempre en los ambientes cerrados se forma un clima uniforme. Entonces en este caso, como ahí nos dice, la ventilación va cambiando estas variaciones de temperatura, entonces hay que poner varios instrumentos a lo largo del horno. En este punto yo puse, bueno, en este diagrama yo puse solamente dos, pero pueden ser más dependiendo la longitud del horno. Entonces estos llegan a un selector y este selector le va a decir el control de posición, bueno, la posición, indicado por ZT101, la posición a la que la carrocería se puede encontrar en ese momento, para que dependiendo en el punto en el que esté del horno, seleccione qué instrumento va, bueno, con qué instrumento de medición va a medir, con qué TT. Por ejemplo, si está hasta el extremo, pues preferentemente con el sensor de temperatura que esté ahí, bueno, el transmisor. Y ya seleccionando, dependiendo de la posición de la carrocería, el instrumento de medición, manda esa señal al controlador para que determine cuánto combustible debe enviar según la temperatura que necesite para el curado de la pintura. Y pues prácticamente eso sería lo que yo hice. Ok, gracias, compañero. Compañero Jorge Daniel, su propuesta relativamente es similar a la de su compañero, pero me llama la atención que su información de posición ingresa a nuestro lazo como si fuese una especie de perturbación, ¿no? Sí, bueno, como decía que nos tenemos que asistir de la de la banda, o bueno, en este caso de la decidí utilizarla como información como parte de la acción, o sea, de la decisión más bien, si fuera activo. Ahí la situación es que, como nos están diciendo de manera explícita también, compañero Daniel, que la posición es algo que es un criterio más para la selección, entonces ese debería entrar al selector, compañeros, no ser como tal una perturbación o una señal que se suma o adiciona a la decisión, o sea, a la decisión a la operación de decisión, ¿no? O sea, se suma a la toma de decisión de los elementos primarios o los elementos finales. ¿Sí queda claro? Sí. Yair, bueno, Daniel Yair. Sí, profe. Es que su propuesta, si no me equivoco, es similar a esto. La integración de la posición la está haciendo como si fuera una perturbación. Bueno, de hecho, lo puse como si fuera de razón o relación, pero sí. Ajá, bueno, o Entiendo, sea, entiendo la el idea, ¿no? punto. Hay que Sí. poner esa señal directamente al selector, vaya, pues nos está diciendo que eso es un parámetro más para la toma de decisión. Ok, sí, sin problema. Y por último, lo vemos nuevamente en el caso del compañero Moisés Miranda, ¿no? Sí, profe. Y compañero Felipe. Ujú. Ok, compañero. Bien, compañero Felipe, también relativamente le damos palomita por ahorita a su propuesta. También considerando que pues ya relativamente hemos dicho cómo es que debería resolverse, ¿no?
Bueno, compañeros, creo que para el compañero Felipe, que fue el que alcanzó a terminar, así como el compañero Javier Molina, que le habíamos dicho también, debido ya a lo mencionado y a la mención que le hicimos para el uso de la letra específicamente, como fue el día de ayer, podrían ser acreedores a 0.3 puntos para su examen. ¿Están de acuerdo? Sí, sin problema. De acuerdo. Muy bien. Vamos a mostrar relativamente ya la posible solución. Misma, compañeros, que es muy similar a la de sus compañeros antes mencionados, en las cuales podríamos ver lo siguiente. Fíjense, básicamente la idea sería, por ejemplo, del lado derecho tenemos mediciones de la A hasta la N, que llegan a un instrumento selector de esas señales, y a su vez integran la posibilidad de tomar a la posición como un criterio más para poder decidir llevarlo al control de combustible, y relativamente pues con eso es suficiente para manipular la válvula de combustible. Si alguien decidió también separar, por ejemplo, las válvulas de combustible, podríamos entonces asociarnos o asociarlo a la versión que vemos del lado izquierdo, que básicamente es la misma que la de sus compañeros, pero en este caso se nos ocurrió que mezcláramos la idea control en cascada, flujo, temperatura, para cada una de las válvulas. Entonces, ahora la cuestión de lectura de posición no está en el lazo externo, sino está en el lazo interno para poder decidir a cuál válvula le doy prioridad. Uno de sus compañeros decía, oiga, profe, y podríamos hacer, por ejemplo, la propuesta de instrumentación relativa para poder establecer o obtener ciertas variables. Por ejemplo, ¿qué pasaría si se ponen N, ¿verdad? Sensores de peso. Y ante esos, yo genero un dispositivo, por ejemplo, primero de selección, y luego hago una normalización de algún tipo. ¿Creen ustedes que no podría, por ejemplo, entonces obtener posición? Pues también, ¿no? O si tengo sensores como los de las bandas, de los supers, que se interrumpe un láser o un haz de un láser que está emitiendo hacia un receptor, pues también ahí puedo detectar posición, ¿no? Hasta aquí, compañeros, ¿hay alguna duda, algún comentario, algo que no quede claro? ¿Seguros? Muy bien. En los archivos del, vaya, los archivos del equipo, ¿dónde quedó? Ajá. En la página 521, compañeros, a excepción, está un ejercicio, el ejercicio 8.8.
Nos dice, ahora se considera el reactor exotérmico que se muestra aquí en pantalla. Número 1. Para el inciso A, compañeros, olvídense de esta parte. Ajá. A partir del fluxómetro de A se calibra y eso. Eso no le hagan caso. Necesito que resuelvan diseñar un esquema, estrategia para controlar las entradas de reactivos al reactor, tanto de A como de B, de tal manera que A, perdón dicho, B sea 2.5 veces A. Nada más. ¿De acuerdo? Lo del fluxómetro A se calibra de eso en adelante, no se preocupen ahorita. Después, en el inciso B, ahí sí todo lo que dice. De la experiencia de la operación se sabe que la temperatura de entrada del agua para enfriamiento tiene algunas variaciones. Generalmente esta perturbación da como resultado, ya nos dijeron la respuesta, perturbación da como resultado, ¿verdad? Un ciclaje en la temperatura del reactor debido a los retardos en el sistema, es decir, el casquillo de enfriamiento, la pared de metal, el volumen del reactor, bla, 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 bla. Y nos dice, el ingeniero a cargo de esta unidad se pregunta si con algún otro esquema, diagonal, estrategia de control se puede mejorar el control de temperatura. Pues diséñalo y resuélvalo. ¿Sí queda claro? Último inciso, por experiencia de operación, también se sabe que bajo ciertas condiciones poco frecuentes no se logra suficiente enfriamiento con el sistema de enfriamiento. En un momento le doy la palabra, Yair. En este caso, el único medio para controlar la temperatura es disminuir el caudal. Caudal es flujo, ¿verdad? Y flujo, pues tiene que ver con respuesta, tiempos de respuesta entre temperatura, flujo, etcétera, etcétera. Y pues bueno, se tiene que diseñar algo que permita automáticamente resolver lo antes mencionado. El esquema debe funcionar de tal manera que cuando la capacidad de enfriamiento regresa a la normalidad, se restablece el esquema de B. Entonces los dos tienen que convivir. Esto es tarea, compañeros. Tarea. Ahora sí, Jair, ¿iba a preguntar algo? Sí, profe, bueno, es que creo que ya con la parte C queda claro, pero era saber si todo había que meterlo en un solo DTI o si era uno por punto. Puede hacer uno por punto, puede hacer todo por, ahora sí que en bola, porque el inciso D dice, realice una breve descripción de la propuesta de lo anterior, o de cada inciso anterior. Entonces, a manita nos van a contar por qué hicieron lo que hicieron. Ok, entonces este será mano. Ajá. Bueno, mano, vaya, computadora, Bueno, pero me refería a manita de manera figurativa, de tal manera que entendemos que usted puede hacer todas las soluciones en un solo DTI o por separado, y ya en un párrafo extra usted me va a contar por qué hizo lo que hizo. ok, profe. Si se pueden dar cuenta, el inciso C es una proposición libre. Profe, es que yo quise hacer un cascada. Perfecto. Mientras usted lo sustente, está bien. No, profe, que yo quise hacer un control de tipo anticipativo. Yo quise hacer uno de tipo rango dividido. Está bien, siempre y cuando lo justifique. Solamente el inciso A y el inciso B tienen relativamente una respuesta única, ¿verdad? Entre comillas. Y única hablando
de la estrategia que la va a formar, no de la forma específica que la estrategia va a tener. Eso ya también va a depender de cada uno de ustedes. ¿Sí queda claro? Nos vemos mañana, compañeros. Que tengan bonita tarde. ¿Para cuándo dijo, profe? Ya antes de irnos. ¿Para mañana? Ok, gracias. De acuerdo. Mañana alguien va a ser elegido al azar y nos va a contar lo que hizo. Bueno, varios, no solo uno, ¿no? Bien, ánimo, compañeros. Bonita tarde. Gracias. Hasta luego. Yo-